Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenido. I think the best work is, creative work is done about the places one understands best. They don't have to be your native land, however, and you don't have to be there at the time you're doing the work. What could be more Dublin than Joyce, sitting in Zurich, writing Ulysses? I wish it were true. I just thought another name to fling at you, Dante, he did all right in exile. But I don't think of myself as an exile at all. That's what I wanted to know. No, not at all, because I've lived abroad all my life. As a child, I lived in China and in Europe. In other words, yet I'm certainly a Middle Western. Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Estábamos oyendo, claro, naturalmente, la poderosa voz de Orson Welles, la clara, prístina y grave voz de Orson Welles. En un momento le preguntan en esa entrevista de 1960, una entrevista que está en YouTube, entrevistado en París, le preguntan sobre las voces de otros actores shakespearianos ingleses, ¿no? John Gielgud y Laurence Olivier, y el periodista francés le dice que a él no le gusta y que le gusta más la voz de él. Y Orson Welles dice, tienen tremendas voces. Lo que pasa es que hay el registro, ellos son tenores y yo soy bajo, dice, ¿no? O sea, tienen una voz más estentórea, más poderosa, pero obviamente los tres tienen una voz increíble. Gente, estamos aquí hablando de Orson Welles durante esta semana. Arrancamos con Nano en control de emisión, arrancamos con el Flaco Germán, con Gustavo Germán en la puesta a punto, y ya mismo le doy la palabra, la bienvenida a un conocido de la casa, Roberto Aprato. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Roberto Aprato, ustedes lo conocen porque el año pasado, acércate un poco más, me dicen, Roberto Aprato estuvo haciendo una columna, ¿no? La columna íntima, columna de poesía, ¿no? Sí. Una columna muy famosa, ¿no? Mucha gente estaba esperando a ver cuándo subíamos al blog los audios de Roberto Aprato. Me lo pedían, en serio me lo pedían. Había mucha gente que estaba esperando que subiéramos al audio, al blog los audios, porque obviamente se ve que no escuchaban online, digamos, o no nos escuchaban directo. Con Aprato vamos a hablar de dos cosas. Vamos a seguir hablando de poesía. Sí. Y después vamos a hablar de Orson Welles, o hablamos primero de Orson Welles y después de poesía. ¿Cómo quieres? Como quieras. Bueno, arrancamos hablando de poesía. Bueno. Roberto, se acaba de editar en Yogurú, obviamente diseñado por Maca, 5 libros tuyos de poesía. Es verdad. Sí, me parece, bueno, a mí me encanta la idea y por suerte a Maca también le encantó de republicar todos mis libros de poesía en 2 tandas. Una tanda que es ahora, que abarca los 5 primeros. Sí. Bien mirada, cambio de palabras, velocidad controlada, mirada circunstancial y cuerpos en pose, y después los otros 5 en otro tomo. La razón fundamental, lo que me llevó a pedir eso y a buscar cómo se podría hacer, fue que me di cuenta de que esos libros no están por ningún lado. No los conocía nadie. No, ahora, digamos, el primero es del año 78. Lo que pasa con la poesía es que todo el mundo lo debe tener, lo compraron, están en su biblioteca y chao. Pero hace años que no están en ningún lado. Claro. Por distintas razones, ¿no? Porque además no son de la misma editorial. Pero en cada una de las editoriales yo tuve la fortuna o la desgracia de que las editoriales o bien cerraron o bien no fueron distribuidas en librerías. En algunos casos eran venta puerta a puerta, como Arenas Movedizas, que nunca estuvo en librería. Ah, mirá. Pero igual, aunque hubieran sido puestas en librerías del año duran 78, poco. 80, o Sí. sea, ya sabemos lo que pasa con los libros de poesía, ¿no? Digo, Sí. Seguramente de Salvador Puch era muy difícil de encontrar también todos los libros de poesía, hasta que no salieron en la Biblioteca Nacional. Claro. ¿No? Y no hubo tampoco antologías de él ni nada, ¿no? Lo mismo que de Macedo, o sea, cuando aparecieron todas juntas. Claro. Es un caso, salvando las distancias, un caso similar al rescate que hizo el propio Maca con una cantidad de libros antiguos de la literatura uruguaya. En general de poesía también, ¿no? De poesía, porque, o lo que hace Sosa con irrupciones en narrativa también, claro, ¿no? Claro, Maca sobre todo de José Parrilla, o de, ¿cómo es? De Picasso. De Garet. O de Garet.
De Carneiro, bueno, Carneiro es más... Carneiro, claro, sí, porque es un libro de esos emblemas de una época que no se podía conseguir. Claro, ahora se supone que se puede conseguir. Bueno, entonces son 5 libros y que están obviamente en uno. A ver cuántas páginas tiene unas páginas, 188 páginas, 190 páginas, donde de alguna forma también te tuviste que enfrentar con tus inicios. Sí, porque claro, tuve que volver a leer todo eso. Tuve que digitalizar uno por uno, porque además son todos libros que están escritos antes de... Claro, predigital. Claro, sí. Tuve que escribirlos yo y después corregirlos yo y ¿Pero ver... ¿Los editaste o los escribiste tal cual? Los edité, en algún caso los edité y nadie se va... Nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a dar cuenta si nadie los leyó. O sea, pero sobre todo algunos errores de tipeo que había en el original, ¿no? Bueno, sí, por eso pasa. ¿No? Siempre hay errores, siempre hay errores. Y hice eso con estos 5 y con los otros 5, porque incluso el penúltimo, que es Lugar Perfecto, que sacó el propio Maca hace 4 años, ya está agotado. Ese es el único caso que no está porque está agotado. Los demás no están porque nunca estuvieron o porque estuvieron poco. Sí, digo, no se sabe, digamos, ¿no? Salvo que tengas en tu casa, yo que sé, 100 libros, después no se sabe lo que pasa, ¿no? Sí, a veces te quedan amorralados ahí. A veces quedan amorralados, otras veces uno sospecha que lo usan para hacer pulpa de papel de nuevo. Sí. Pero yo creo que la mayor parte de las veces se diseminan y chao, y después nadie los suele, no, los tienen y ya está. Pero no se culpe a nadie, como diría Cortázar. No es eso. Yo quería que estuvieran vigentes y en circulación. Una pregunta, yo lo primero que pensé cuando leí el libro, parezca un poco tonto, es en los títulos. Y yo dije, pero, a ver, ¿fuiste consciente de los títulos que de alguna forma estaban marcando un camino, digamos, de tu poesía? Bien mirada es el primero. Cambio de palabras es el segundo, que, bueno, el tercero es velocidad controlada, ¿no? Si yo lo veo, marca una poética que está hasta ahora. Sí, ¿no? La velocidad, el último libro de poesía tuya, yo te estuve hablando, me acuerdo, el último, sin palabras, sin palabras, de que había una ralentización, ¿te acordás que te dije? De la velocidad muy, muy clara, ¿no? Yo era consciente de lo que quería hacer con cada libro. Escribí un libro y quise pasar al segundo, y al pasar al segundo cambié el paso, cambié el ritmo. En el tercero, velocidad controlada, aumenté la velocidad y al mismo tiempo me di cuenta de que me lo saqué velocidad controlada es un título que saqué de un cartel que había en los ómnibus de Honda. Velocidad controlada con taquímetro, que decía ahí adelante, digo, ¿qué? Justo, exactamente eso es lo que quiero hacer, y agarré y lo puse. Yo viajaba mucho en Honda. Y después Mirada Circunstancial salió de lo que era uno de los poemas, y así sucesivamente. Eran descripciones de lo que yo quería hacer. Pero digo que los tres, por ejemplo, estos tres que he leído, es como que dibujan los títulos nomás, lo que sería lo que era el libro. No, pero tu poética actual. Sí, bueno, eso mirada, eso no cambio de palabras, velocidad controlada, mirada circunstancial, digamos, ¿cuántos poemas tuyos son de una mirada de la circunstancia? Hay muchos que son, ¿no? Sí. ¿No? Y después Cuerpos en Pose, bueno, no sé, Cuerpos en Pose lo estoy pensando. Sí, porque era mimético, era tratar de ser mimético, como que estuviera... pero yo pensé también por el lado de un cierto exteriorismo, ¿no? También de ver la pose de los cuerpos sin entrar en lo que piensa la persona, ¿no? O sea, ver lo exterior. Sí, es verdad. Y así en adelante todos los títulos tuvieron que ver con lo que yo quería hacer en el momento. No podía prever que eso iba a seguir, digamos, que la actitud iba a seguir siendo la mía. A lo mejor, sin darme cuenta, fue así, pero... Sí, no, a ver, me gustó mucho poner esos títulos. Seguramente hay cosas que se hacen inconscientes, seguramente, ¿no? Sí. Se apunta a determinada cosa y no es que se haga una poética que vaya a durar, no sé, del 78 al 2015, pero es inconsciente. Qué disparate, al decirlo así me impresiona. Pero de alguna forma es inconsciente, se va marcando un paso, digamos, una línea que yo creo que los tres títulos tienen que ver. Eduardo Milán dice en el prólogo, es muy bueno el prólogo de Eduardo Milán, y lo que aclara es que dentro de la poesía latinoamericana vos sos de los únicos, digamos, o un caso extremo de ausencia del yo. Sí, ausencia del yo exhibido, digamos. O sea, poesía donde no se proyecta el yo íntimo, digamos, del autor, de la voz lírica, sino que tampoco es exteriorismo, no es quedarse en el exterior, sino que se mira todo, pero no está el yo tan presente. Se ve más la cámara, se ve más lo que está mirando la cámara que la propia cámara. Exacto, pero la cámara mira y a veces mira también el interior. Sí, no, es verdad.
Tampoco eso, Milán no habla nada, pero pensé también de que no hay metafísica, o hay muy poca metafísica, No. sino que hay una cuestión de ver lo que está, esos cuerpos en pose, ver la mirada de la circunstancia, ¿no? Sí. O sea, la cámara está mirando constantemente y a veces mira adentro, ¿no? Pero no hay el yo, ¿no? No. No, es curioso porque después de eso, varios años después, yo empecé ese tipo de escritura de íntima para adelante, Sí. en la cual sí miro. Es lo contrario. Es lo contrario, agarré una dirección para otro lado. Pero son narrativa. Es narrativa, muy curioso. Narrativa, sí. Y que vino un poquito después de esto, como digamos coincidente con con la segunda parte, la segunda tanda de poemas. Como si en la poesía fuera una mirada, digamos, en la poesía no está el yo, obviamente no está explícito. No está explícito, no está claro. explorado, no está diciendo, ay, a mí todo lo que me pasa, o todo No. lo que, como me trataron, no sé cuánto, ¿no? Que se ve tanta poesía, ¿no? Sí, Sino que está, digamos, esa cámara que decís vos, ¿no? Sí. Y en la narrativa, sí, En la narrativa, todo sí. gira alrededor del yo. claro, y lo que a mí me gusta de lo que yo escribí en narrativa es eso. O sea, no la ficción, sino la ficción autorreferencial. Y entonces, claro, yo encontré una vuelta escritural, un gusto, porque uno lo que hace es lo que le gusta, Claro, ¿no? Que va a claro. estar- es justamente tratar de ser lo más fiel a lo real mío, no a lo real de afuera, lo real Sí, sí, mío sí, sí, sí. en la escritura. Como tratar de ser objetivo con la subjetividad. Exacto, sí, exactamente eso. Una mirada, digamos, tratar de hacer una mirada química dentro de lo que es la subjetividad. Nada de circunstancial ahí, una No. mirada. Sí, una mirada Mirada profunda. metódica, Sí, sí. metódica, ¿no? Y bueno, esto se presenta el 23 de mayo y lo presenta Gandolfo, cosa que a mí me parece muy importante porque Elvio Gandolfo es uno de los mejores lectores que he tenido de mi poesía sí, sí. dentro de acá. No todo el mundo sabe que Elvio Gandolfo también es poeta. Claro, y muy buen poeta. Y que él es muy lector de poesía. Sí, y bueno, y tiene esa condición que digamos de porteño, de rosarino uruguayo, que le ha permitido ser muy consciente de lo que pasa acá y lo que pasa allá, y a lo largo de muchos años. Por lo tanto, es muy valioso lo que pueda decir. Y yo lo conozco de hace muchísimos años y él siempre fue lector de mi poesía, leyó todos los libros desde el principio. Y siempre, para bien o para mal, no quiere decir que le haya gustado Sí, todo, sí, no le sí. gustó todo siempre, pero siempre estuvo muy acertado en lo que opinó, me entendió. Y es muy importante que alguien entienda lo que vos estás haciendo. Claro. Estaba pensando que todo el mundo identifica a Gandolfo, bueno, como periodista cultural, Sí. como narrador también, o como experto en ciencia ficción, por ejemplo. Sí, ¿no? claro. Pero no todo el mundo sabe que es un fanático también de la poesía. Es muy ligado a la poesía rioplatense desde aquella revista que tenía, Lagrimal Trifulca, Sí. siempre. Por eso es más valioso. Y por eso me parece bárbaro que estén ligados Milán, por un lado por el prólogo, con quien comparto tenemos una hermandad poética de hace casi... Él menciona acá, y te menciona a vos, una gran afinidad con Nicanor Parra, ¿no? Sí. Me extrañó porque, digo... Los dos somos... pero él es mucho más, digamos. Me parece que Milán es parriano total. No, igual yo. Ajá. No lo mostraré tanto, pero, Sí, pero sí. somos. Él escribió mucho de Parra, yo escribí un par de cosas nomás. Pero sí, los dos somos herederos. Somos admiradores muy afines, fervientes. digo, con afinidad. Ninguno de los dos escribe como Parra. No, está claro. Pero esa idea, digamos, de generar, no sé si antipoesía, pero de ir en contra de la corriente mayoritaria, que es, por ejemplo, la proyección del yo, digamos, ¿no? Sí. Y buscarla en el anclaje en lo contrario, quizás, o en otra parte. Exactamente. ¿no? Que puede ser el pensamiento o que puede ser la mirada circunstancial, ¿no? Exacto. Me acordé también, leyendo el prólogo y leyendo algunos de los poemas, que también sos admirador de Cardenal, ¿no? De Ernesto También. Cardenal, ¿no? Sin llegar a eso, al exteriorismo. Hay un poema que yo no sabía que vos habías sido compañero de Ibero Gutiérrez. Sí. No sabía que eran compañeros de escuela. De escuela, y después él fue el responsable, cuando nos reencontramos en primero de Facultad de Derecho, él fue el responsable de mi carrera literaria. ¿Ah, sí? Sí. Él es el responsable, porque él, que ya leía mucho, Sí. cuando nos encontramos, me leyó un día un fragmento de un cuento de Kafka. Ajá. Y de ahí en adelante yo dije, esta se terminó, no estudio más Derecho. Ah, mirá. Y fue por él. Él me transmitió eso, y yo era
muy amigo de él. Porque en este poema, digamos, frente al resto, hay como también, ahí sí hay una referencialidad muy clara. Sí, y sí, muy, sí. muy como que destaca mucho. Muy prosa es ese poema. ¿Te animás a leerlo? Sí. Está acá. Ibero Gutiérrez, asesinado por el Escuadrón de la Muerte el 28 de febrero de 1972, era amigo mío de mucho tiempo atrás. En Montevideo, ciudad pequeña, mucha gente se conoce. No es solo por eso que decido escribir, pero ayuda recordarlo con túnica y moña, zapatos de goma para correr más rápido, con bolso de gimnasia haciendo chistes, almorzando en su casa, el rostro inteligente y perfectamente recordable de compañero que reía también conmigo en plena adolescencia, en el Montevideo agitado, integrado al mundo, en la adolescencia del 68. Ibero hacía muchas cosas. Leía, escribía, pintaba, guardaba, muchas cosas. Preservado en su habitación después de tantos años, seguía viviendo en el barrio de la infancia, tranquilo aire de otoño en la memoria. Y a partir de ahí, diálogos interminables sobre Cuba y Vietnam, sobre Ionesco, Heidegger, Rayuela. Escribíamos textos a medias en medio de las clases y reuniones en la facultad, quebrando la solemnidad de la hora. Inventábamos cuentos y frases con juegos de palabras en estilo surrealista o absurdo, acriollándolo con dibujitos y música para aumentar el impacto. Carcajadas ahogadas en café. Y seguíamos hablando y leyendo, la política siempre a mano nos llevaba sin apartarnos de la cultura. Una embriaguez de nombres y de citas en ese despertar a la seriedad que ya no puedo ver con tanta simpatía. De todas maneras, Joyce y Proust, Kafka y Pavese se mezclaban en cada manifestación callejera, silencio y de golpe gritos, alegría tensa, en ese despertar a la solidaridad que ya no puedo ver sin agradecimiento. Era una época violenta y sin descanso. En el recuerdo todo se convirtió en noche invernal. Sin embargo, también teníamos tiempo para pensar momentos de la infancia, palabras y canciones que encerraban claves de la infancia. Volvimos a ser grandes amigos, aunque a lo mejor cambio las cosas. El tiempo es muy difícil de controlar. Todavía veo algún cuadro de Ibero con mensaje social, un collage con rostro de muchacha como símbolo de inocencia, aquellas tardes de Coca-Cola y sándwich a las 5, trae tranquilo aire de otoño en la memoria. Seguíamos siendo compañeros de escuela, un poco niños por la seriedad con que mirábamos todo. Después las cosas se endurecieron, de algún modo la separación inevitable, meses y meses en que la distancia terminó por hacernos desconocidos. No había forma de ser amigos otra vez. Y la vida corrió rápidamente por lados diferentes. A lo mejor por estos años, si hubiera seguido vivo, nos habríamos recuperado, aunque fuera para saludarnos de tanto en tanto o sentarnos en un bar a charlar del pasado. Pero Ibero, además de las obras de teatro, los poemas, las pinturas, había seguido militando, y eso no lo perdonan los escuadrones de la muerte ni aquí ni en ningún lado. Ese Ibero que todos llamaban Ibero, ese niño joven que pensaba y leía, inventaba cosas, destrozado por balas y tortura, por gente que no pensaba ni leía, desapareció hace más de 10 años, cuando tenía solo 22, olvidado por casi todo el mundo, como tanto pasado de este país, su nombre borrado de los muros con los chistes, la inteligencia y los errores que la vida siempre permite, pero no la basura que se iguala a la muerte. Así que ya no puedo decirle Ibero, le erramos en tal cosa, sigo pensando igual, pero hay matices. Tantas cosas pasaron, tantos años. En todo caso, a pesar de la tristeza, el vacío, escribir fija el recuerdo y algo de Ibero queda para siempre. Después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Este tema, medio un poco con aire caribeño, es de Henry Mancini. Henry Mancini fue el que hizo la banda sonora, la banda musical, digamos, de esa gran película llamada Sed de Mal o Sombras de Mal, también, de 1958. Dice acá, yo lo tenía como del 57, pero bueno, uno de esos 2 años. Se hizo esa película con Charlton Heston, con Jane Lade, ¿no? Con
Orson Welles y con la gran, ¿cómo se llama esta? La Marlene Dietrich. Marlene Dietrich, sí. Sí. Y a Kim Tamirov, que lo acompañaba siempre, a Kim Tamirov, a este hombre. Orson Welles. Bueno, Roberto, no sé, la idea es hablar de él. Sí. Vos querías hablar de no sé, los vínculos. De la figura de Welles, que es una cosa complicada, porque la figura de Welles como cineasta, que abarca un montón de esferas, ¿no? Como todo el mundo sabe, o sea, Welles hizo muchísimas cosas en los 70 años que vivió. Sí, más allá del Ciudadano, porque parece que... Sí, claro, eso es lo que te iba a decir. Mucho el Ciudadano. Encabezó las listas de mejores películas durante 40 años, yo creo. Todos lados, hacía cualquier revista una lista, primero el Ciudadano, después no sé qué, o sea, que quedó como esas cosas, primero, hechas muy temprano, porque ¿qué tenía? 25 años cuando la hizo, y que... Y lo marcó, y esos lo grandes marcó. Éxitos te marcan de por vida de una forma que, ¿no? Que... Claro, y que de todo lo que vino después, de alguna manera quedó muy opacado por eso y nadie lo veía, o sea, todas las raíces en el fango y la propia Sed de Mal, Mr. Arcade, todas esas, y la que vino inmediatamente después, que fue Soberbia, quedaron como, ¿sabes? Como carne de cinemateca, más bien, ¿no? Sí. No. Incluso yo llegué a leer de Soberbia, que era una película como fallida, no sé qué historia. Sí, Soberbia es una maravillosa película. Después, como este hombre, Martin Scorsese, hizo también una película sobre el mismo autor, ¿no? Sí. Que se llama Tarkington, el autor. Y bueno, son parangonables, ¿no? Esta la película, bueno, ahora con Daniel Day-Lewis y Michelle Pfeiffer. Y Michelle Pfeiffer, sí. Sí, después no me voy a acordar. Sí, de Edna, de ¿cómo se llama? De Edith Wharton. Edith Wharton. Sí. Ajá, vale. No me acuerdo ahora cómo se llama la película, pero es una maravilla de película. Sí, bueno, también. digo, pero ese es el estilo ese Nueva York, siglo XIX, ¿no? Ese alta aristocracia. Sí, es el mismo ambiente de Henry James. Exacto. Bueno, pero te decía que el hecho de que El Ciudadano haya quedado como la obra de un genio absoluto, opacó todo lo que hizo después, que fue muchísimo. Mucho, sí. Y no deja ver qué hizo en cada una de las películas, Claro. porque además pasa una cosa que te da un poco de bronca también que el tipo lo quieran solamente por una película. Sí, para él. Incluso él llegó a hablar en una época mal de Ciudadano, Sí. porque claro, no le reconocían. Salvando la distancia, Bioy Casares dijo, ¿no? He hecho como 20 libros y me siguen hablando de la invención de Morel. Por supuesto. Porque el primer libro fue un gran impacto y quedó, lo opacó en parte muchas cosas. Pero digo, aparte de cine, él hizo mucha otra cosa. Hizo mucho teatro, que fue lo primero que hizo. Hizo mucha radio en distintas épocas de su vida. Hizo circo. Hizo espectáculos de todo tipo, por todas partes, de magia. Y dentro de lo que hizo, que no son tantas películas, pasó de un género al otro y de una manera de hacer cine a la otra sin ningún tipo de problema. Y tuvo... Además, una cosa que contribuyó a ponerlo un poco ahí en entredicho o de ese tipo de autores polémicos, una cantidad de proyectos que no terminó nunca. Por ejemplo, el Don Quijote, ¿no? Sí, lo terminó un español por él. Jeff Franco, pero que es una película, así como está, es una película menor. No está mal, pero digo... no pasa nada, no parece de él, no salvo el principio. Pero digo, si uno tiene oportunidad de ver desde el punto de vista fílmico, Macbeth o Otelo, no solo Sed de Mal y El Ciudadano, sino otras como F for Fake. F for Fake sí es muy buena. Esa fue la última increíble. Que hace todo, sí, es muy actual aparte, Sí. ¿no? Y La Dama de Shanghái, que son esas, no son más, no son más películas. No, y La Melodía Inmortal, el Mr. Arcadine, que es Informe Confidencial. Sí. Que son todos proyectos que se le complicaron, que tuvo que pelear contra las casas productoras, que tuvo que pedir plata, que no tenía plata, que echaba a los actores, cambiaba a los actores, pedía que fuera otro, que no sé cuánto. Al principio quería Charlton Heston para el Quijote, después no pudo ser porque Charlton Heston estaba haciendo otra cosa. Eso se demoró 20 años. Pero con todas las películas... Por ejemplo, con el Quijote le pasó, dice que como demoró tanto, Dulcinea fue creciendo, le cambió la actriz. Claro, ya no era lo que podía hacer. No era una joven. No. Pero digo, en cada película, yo hace poco tuve la suerte de encontrar por la tele, de ver Otelo. Que desde el 52 es la segunda shakespeariana, la otra es Campanadas de Medianoche,
que no es tan maravillosa, que es Para algunos dicen que sí, que es la más maravillosa Sí. de Shakespeariana. A mí no. No, nunca me yo atrapó, tuve ¿no? la desgracia de verla en Cinemateca hace muchos años, doblada al español, al español. Sí, horrible. Y no me interesó mucho. Ahora, es increíble como en todas, absolutamente todas esas películas hay una apuesta por lo visual, por la manera de usar la cámara, por los valores de plano, por la iluminación, por el montaje, por la duración de los planos, aparte, no solamente los contrapicados y los claroscuros del ciudadano, sino mil cosas, maneras de narrar, de usar la voz en off, la voz de él, muchas veces, en muchos casos, que son todas cosas que él inventó. Claro. O sea, nadie inventa nada, pero digo, él tomó cosas del expresionismo alemán, tomó cosas Claro. de... Por ejemplo, en Macbeth, que es una película que dice que rodó en un mes, cuando uno ve el inicio, digamos, cuando están los títulos, es una cuestión del expresionismo, digo, parece un videoclip a una velocidad extraordinaria, imágenes de las brujas, de todo lo que está, de lo del caldero, todo lo que va pasando. Sí, y el comienzo de Don Quijote lo que queda de lo que hizo él, tiene la misma fuerza. Claro. Tiene esa misma fuerza dada en la velocidad y en la profundidad, ¿no? Otelo es una obra maestra de esas que no se puede creer. Otelo ganó la Palma de Oro de Cannes, para él fue como volver de alguna forma a decir soy una... Pero, por ejemplo, bueno. con Sed de Mal no No ganó nada y fue reconocido mucho después por otras cosas y por otros tipos que vinieron después. Porque pasó una cosa rara. Fue la Nouvelle Vague la que la descubrió. O sea, después del Ciudadano, que ya estaba junto con lo de la Guerra de los Mundos, lo de la transmisión esa falsa de la Guerra de los Mundos, como síntomas de su fama, etcétera. Había muchas películas menores, todas esas, La Dama de Shanghái, que no la veía nadie, Mr. Arkadine, etcétera. Fueron Godard, Truffaut y Chabrol los que dijeron: acá hay un tipo tan de primera como Hitchcock. Sí, y tan de primera como El Ciudadano, digamos, de descubrir las otras películas. Sí, darse cuenta de cómo trataba una cosa que no es muy fácil de tratar, porque, digamos, en hacer cine y en hacer vanguardia en el cine hay como dos campos así grandes, o dos polos. Uno que es el manejo de los elementos del lenguaje propiamente audiovisual, que está bien y que él lo hizo también mucho, y otra que es saber tratar los entretelones de las historias, o sea, cómo lidiar dentro del cine negro, dentro del cine de espías, dentro del cine romántico como Melodía Inmortal, o del cine de denuncia como El Ciudadano, o de época como Soberbia, ¿tá? Cómo lidiar con los entretelones individuales de todo eso, o sea, encontrar los claroscuros dentro de las personalidades y dentro de las relaciones entre los personajes. O sea, que es una cuestión de dramaturgo, específicamente, claro. que él había hecho desde que tenía 15 años. Él dice una cosa, por ejemplo, en El Ciudadano Kane, y que lo logró gracias a que llevó todo el elenco que llevaba, él lo llevaba dirigiendo 3 años antes, ¿no? Varios años antes en el teatro, ¿no? Claro. Y estaban acostumbrados, dice, como nosotros hablamos, como estamos hablando ahora, que yo te interrumpo, en la vida normal, dice Orson Welles, la gente pisa, los otros siguen hablando. Solo en el teatro malo, dice, uno habla y el otro espera. Y en el cine pasaba exactamente. Genial, Entonces yo lo que hice es que todo el mundo, cuando está hablando la última palabra, el otro arranca, se están pisando continuamente, y eso le da más ritmo también. Es de esos tipos que me hace acordar, salvando ciertas distancias, digamos a lo que fue Vallejo en poesía. Mira vos el paralelo que se me ocurre, digo, porque un tipo que inventa una forma, pues Vallejo inventó una forma poética, casi porque no tenía más remedio para que usarla o inventarla para decir lo que estaba diciendo. Claro. En el caso de Orson Welles estaba inventando cosas de lenguaje cinematográfico, de tratamiento dramático de los temas, porque lo necesitaba para ampliar el registro, ¿no? Abrir el campo y decir más. O sea, hacer Otelo era más que Otelo, claro, y Macbeth era más que Macbeth, y así sucesivamente. Entonces, se vio como obligado, no era un vanguardista, digamos, programático, como podía ser. No, al como contrario. Sí, no, al contrario, porque hay algo que hay que decir de él, es que él era un hombre del espectáculo, del show business, y quería llegarle a la gente, quería vender entradas, ¿no? O sea, esa historia de que era vanguardista y que quería, digamos, como el Nouvelle Vague o lo que fuera, no es así. No. Digamos, si se quiere, él quería ser como Hitchcock. Él quería ser como Hitchcock, y en parte decir,
hizo muchas cosas muy parecidas en algunos casos. Hay un paralelo entre los Claro, dos. Vértigo y La Dama de Shanghái, y Sed de Mal y Psicosis, tienen cosas parecidas en algunos, que son de la misma época. Él estaba, por supuesto que estaba metido en el ambiente cinematográfico, pero de una manera medio ríspida, ¿no? Claro, porque claro. En cambio, Hitchcock era jefe de los estudios. Claro. Pero digo, un creador, a pesar de que no tenía tanto interés en ser creador, simplemente que era tan capaz, tan inteligente y tan consciente de su propia voz, consciente del espacio escénico, consciente de lo que era cámara, sonido, luz, etcétera, etcétera, que fue haciendo genialidades una tras de la otra. Y así mismo también las perdía, porque por falta de dinero no podía terminar los proyectos. Sí, o se le quedaban con las películas, o como le pasó en Madrid, que parece que te guardaban la casa de él y hubo un incendio y se quemó mucha cosa. Que digo, F for Fake, es una película que debe ser la primera que mezcla, no sé si es cierto lo que te estoy diciendo, sí, a ver, sí. Pero bueno, lo voy a tirar. La primera película que especula con los límites entre ficción y documental. Bueno, pero lo que decíamos, no creo que sea un gran disparate. No, ayer lo decíamos con Sapiola, que ahora en el siglo XXI está de moda el documental de creación, ¿no? Donde con un documental empiezan a generar ficción, y en el 73 es exactamente lo que hace Orson Welles, ¿no? Empieza con un documental y después empieza a meterte cualquier ficción, ¿no? Claro. Y al final no se sabe cuál es cuál. Por cierto, o sea, va pasando los límites de un lado para el otro, y nadie lo había hecho. Después lo hizo otra gente, pero... No, y ahora se hace mucho, digamos, el cine... Ya pasó a ser un código más, en realidad, y hay que moverse dentro de eso. Eso es lo que pasa. Ahora, creo que en el siglo XXI se da porque hay una crisis de la ficción, entonces una forma de hacer ficción es, te hago un documental y después empiezan a pasar cosas, ¿no? O sea, es una forma de hacerte presentarte la ficción de otra forma, ¿no? Y no preciso millones de dólares tampoco, ¿no? Eso está ocurriendo. Y decime, no mencionaste una película que él dice que es la única que le dieron todo para hacerlo, después del Ciudadano, obviamente, que estuvo pasando mal, y fue porque estos productores le dijeron, a ver, usted Orson Welles, que no está en el 60 ahí, le dijeron, elija una obra de literaria clásica, o sea, que no haya que pagar derechos de autor. Y le dieron una lista y dijo, bueno, El proceso de Kafka. Me había olvidado del proceso, sí, y hizo El proceso de Kafka. El proceso de Kafka es yo la recuerdo como una obra irregular, pero que capta la esencia de Kafka como ni a nadie. O sea, hay dos películas que yo recuerdo, una que es Kafka, de Steven Soderbergh, con Jeremy Irons, de hace unos 20 años, o 25. Que está muy bien, pero que al mismo tiempo queda en esa cosa que tienen las adaptaciones de caer víctima del propio Kafka. Eso es lo que pasa muchas veces con las adaptaciones, pero no, pasa por arriba de Kafka y agarra lo que él quiere de Kafka. Yo me acuerdo de las imágenes de Anthony Perkins delante de la puerta gigantesca. Y eso es un hallazgo que eso lo inventó él. Inventó él esa especie de clima enrarecido de las conversaciones con el pintor y todo. O sea, creó a partir de la creación del otro. Lebrero una vez me dijo que él sospechaba siempre de que Kafka había leído a Lewis Carroll, Alicia en el País de la Maravilla, ¿no? Y que cuando vio el proceso, Orson Welles pone diálogos de Alicia en el País de la Maravilla adentro del proceso sin decir. Sin decir, es verdad. Es extraordinario. Es extraordinario. O sea, y bueno, varios genios se encuentran. Roberto Aprato, gracias por estar acá en Muchas La Máquina de gracias Pensar. Amigos, después de la pausa seguimos conversando. Vamos a hablar con Rodolfo Santulo sobre, digamos, la parte negra. Me refiero a la serie negra, lo que sería cine negro de Orson Welles. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Bueno, aquí en el tercer bloque de La Máquina de Pensar le damos la bienvenida a Rodolfo Santulo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo. Ciudadano Welles, Orson Welles, para hablar de la parte, digamos, de lo que sería la serie negra y esa película Sed de Mal. Digamos el policial más negro, si se quiere, de Orson Welles, si bien no era un género que le fuera ni distante. No, porque tiene otros también. Tiene varios. Tiene Arcadin, uno que se llama Arcadin, que para mí, lo he dicho, yo no sé si lo dije ayer en el micrófono, pero quiero decir esto, tiene el argumento, uno de los mejores argumentos que yo he visto en mi vida con respecto a la serie negra. Es un tipo poderoso que contrata a un detective
para que ese detective busque en su pasado, porque lo van a chantajear, entonces busque todas las hilachas que tiene en su pasado, y el detective va buscando en su pasado, y cada vez que va encontrando hilachas, cada vez digo cosas peores, porque es un gran corrupto este hombre, cada vez que va encontrando, se van muriendo, esa gente se va muriendo, Casualmente. Y en realidad lo que damos cuenta al final de esa película es que se está borrando la memoria, está borrando el recuerdo, y el último en ser borrado va a ser el detective. Entonces, en ese caso, el detective es la víctima. Casi. Pero además, un tipo como Welles es muy difícil separar su carrera como director de su carrera como actor o como guionista. Y como actor hay uno de los más grandes policiales negros de la historia, que es el tercer hombre, sin duda, sí, y sí. es con él, sí. es con él, o sea, sí. Pero en el caso puntual, y tiene La Dama de Shanghái, que también que es un policial negro. Ese es bien policial negro, es el perdedor, el tipo que lo contrata. De hecho es el bueno, algo raro si los hay en los personajes de Welles, que no es el caso de la película que aquí nos ocupa. Sed de Mal. Sed de Mal, no sé si sabes, Pablo, arranca como una apuesta. En el caso original, lo que propone Welles es: denme en el peor guión que tengan, que yo lo haré una buena película. Y le dan el guión de Sed de Mal, que es un guión espantoso. Es un guión espantoso, y yo, siendo muy crítico, creo que Welles logra una buena película, no una película excelente. La película excelente yo creo que la logra desde el lugar técnico, desde el lugar formal, cómo está filmada. En una suerte de metalectura uno ve la excelencia de Sed de Mal. Pero como película, digamos esa película que pusimos ese sábado de tarde mientras nos estamos tomando unos whiskies, mientras esperamos la final del domingo, vamos a ver un buen policial. Para empezar, hay personajes que no se sostienen por ningún lado. El protagonista, sin ir más lejos, ese policía mexicano que le toca en suerte. El protagonista es Charlton Heston, sí. El protagonista es Charlton Heston. Es un protagonista muy plano, digamos, ¿no? Es absolutamente inverosímil el personaje, y consciente de eso, Welles pone a Charlton Heston a ser de mexicano. Sí. A Charlton, el caucásico por excelencia, Heston. Lo pinta, digamos. Lo pinta. O sea, yo creo que un tipo... Habría que preguntarse qué le pasó por la cabeza a Charlton Heston cuando se vio a sí mismo pintado cobrizo y hablando en un chicano que... Aparentemente en la historia de la película Orson Welles la dirige gracias a que Charlton Heston, que era una gran estrella, lo pidió... Flojo favor el de Welles, cuando no solo le da un papel insostenible... Y después se enojó Charlton Heston, porque se dio cuenta del papel que le habían dado. Era un poco lento Charlton Heston, todavía debe estar buscando a Michael Moore por la entrevista esa que le dan Bowling for Columbine, y Moore lo destroza, y justamente creo yo, pero lo destroza. Ahora, pero un detalle de esta película, vos que viviste en México, el tema de la frontera, que es donde se desarrolla esta película. La frontera es un lugar mítico que no existe. Claro. O sea, yo ahora estoy leyendo una novela excelente que me permito recomendar así brevemente, que se llama El poder del perro, de Don Winslow, una novela sobre el alzamiento de los carteles de la droga en México desde la década del 70 a fines de los 90, y cómo la corrupción va tomando todo. Y si bien vos buscás referencias y encontrás que lo que hizo Winslow fue tomar la realidad y cambiar nombres, él va creando un lugar mítico que es la frontera. Si vos te fijás, la frontera cinematográfica, la frontera literaria es irreal. Claro. Es como un lugar surrealista, de bordes difusos, no sé, la frontera esta que plantea Welles por momentos pareciera Londres. Hay como niebla. Pero tiene que ver con el policía corrupto que se maneja, o sea, parece que en la frontera todo es más laxo, todo es más es ideal. Es un hombre que para agarrar a los malos un tipo que ha cruzado libros alguna que otra vez de entre Uruguay y Argentina, te aseguro que la frontera es una tierra de nadie, una tierra de nadie absoluta. Sí. Y es ahí realmente donde pasa eso, o sea, las aduanas, que me perdone cualquier oficial aduanero que esté escuchando esto, son el lugar corrupto por excelencia. El tipo que te deja pasar, ¿cuántas anécdotas has escuchado de la gente que vuelve del Chuy y trae 4 botellas de whisky porque saben que una se queda? Es el lugar ideal, o sea, yo creo que lo que se permite Welles es donde el Estado, digamos, se vuelve más flexible. Se vuelve difuso. Es la frontera, o sea, es donde chocan dos maneras de hacer política de dos países distintos, y lo que es la unión entre ambos es un lugar etéreo. Pero la frontera entre Estados Unidos y México parece que es más pintoresca. Y es históricamente problemática. Choca culturalmente. Y probablemente por ser, y abro unas comillas gigantescas en vista de la crisis económica que se está comiendo Estados Unidos ahora, es el choque fronterizo entre el primer y tercer mundo. Claro. O sea, las comillas son, hay que ver hasta dónde Estados Unidos sigue siendo el primer mundo. Pero es el cruce, digamos, donde históricamente han pasado las barrabasadas más grandes.
Y es con eso un poco que juega Wells. En este caso, en Sed de Mal, no solamente pasan cuestiones, digamos, poco éticas o ilícitas, o policía que es corrupto, ¿no? Sino hay cuestiones también hasta sexuales, hay un motel, hay un secuestro, hay de todo. Cuestiones sexuales droga. que, una vez más, Wells se permite, tranquilamente ponerse como objeto del deseo uno de los sex symbols más importantes de la época, que es la señora Marlene Dietrich, pero la que secuestran es Janet Leigh. Janet Leigh y Marlene Dietrich. Se pone un pequeño doblete. Janet Leigh, que de alguna forma anticipa lo que iba a ser 3 años después con Hitchcock en Psicosis, donde va también Janet Leigh, va a un motel. Janet Leigh, sí. Se encuentra con un tipo que le iba mal a Janet Leigh en los papeles que elegía. Que regentea un motel, que regentea un motel. El señor Norman Bates. Es un señor. Y bueno, pero en el caso de Sed de Mal es Dennis Weaver, que es un señor flaco, que tiene un busito y que parece medio loco. Sí. Algo que no parece Norman Bates, pero descubrimos tremendamente que lo hemos juzgado mal. Y termina siendo secuestrada en ese motel, bueno, se la llevan unos mexicanos malísimos. Muy malos, como suelen ser todos los mexicanos en el cine de Hollywood. Lo cual en mi condición de mexicano, como usted conoce. No, pero ahí choca un poco. Como protagonista puso a Kim Tamirov, que era un actor de origen turco, pero que bien parece un mexicano, que lo acompañó a Wells siempre. Fue el que hizo Sancho Panza, el Quijote. O sea, en cuanto a actores y actrices, tiene un elenco impresionante la película. Sí, de todas formas, digamos que el papel que les toca a los mexicanos es, como en toda buena producción hollywoodense, un tanto de menosprecio. O sea, el poli mexicano es un imbécil. Bueno, Charlton Heston por eso. Es el único bueno y ético de toda la película. Y aún así, es un imbécil. Quizás justamente por eso. Lo cual es un poco y es el turbio. esposo de Janet Leigh, por el que está casado, que se la secuestran. Una vez más, digamos que a su honor de macho mexicano no le debe sonar nada. Pero volviendo a la película en sí, al margen de todos estos chistes que estoy seguro que Wells los debe haber calibrado bastante, como solía ser, que era un tipo bastante jodido, la película en sí es, quieras o no, se mueve dentro de lo que podría ser un cliché. Sin usar el término despreciativo, porque el cliché no es malo a per se. No es que uno dice qué cliché. Los clichés pueden ser utilizados y en el caso de Sed de Mal son utilizados con muchísimo oficio, arte y eficacia. Es como un espacio de ficción. Claro. O sea, uno ve Sed de Mal y digamos que los códigos de la película uno los maneja antes de ver la película. Uno ya sabe a medida que va viendo. Sí, pero nunca habían juntado todo en una película así. De hecho, Sed de Mal es la mamá o el papá de Corazón Salvaje de David Lynch. Sí, pero hay una cosa que es real. La década que está filmada Sed de Mal, los 50, en Estados Unidos, es absolutamente seminal en cuanto a lo que es el cine negro. Es la misma década de Casta de Malditos, de Kubrick. O sea, estaban pasando muchas cosas y estaban definiendo al género negro como una especie de lo estaban logrando que el género negro dejara de ser ese folletín de entretenimiento que protagonizaba Paul Mooney para transformarse en un cine que podía ser arte. O sea, si tampoco con esto darle una rimbombancia que no tiene. Pero empieza a haber una serie de películas, está Los Asesinos también, con Burt Lancaster. Hay un montón de películas que van ocurriendo que empiezan a consagrar, está La Jungla de Asfalto. Retorno al pasado también. Claro. Me gusta mucho, pero bueno. O sea, vos vas mirando y hay... estamos tirando de memoria, pero debe haber fácil 20 películas consagratorias para el género, consagratorias para los directores, para los actores, y entre esas es que está Sed de Mal, que obviamente como está bajo la óptica de una obra de Wells, le da un plus. Le pasa lo mismo que Casta de Malditos, es una obra de Kubrick, entonces la miramos como un poco más apreciativamente. Yo creo igual que, honestamente, si destazamos la película entre los rubros técnicos y lo que es la película en sí, a un espectador llano y simple que se sienta, no estamos ante una obra maestra. Mira. Estamos ante un buen policial negro, con un guión que en manos menos hábiles hubiera sido una película berreta. Lo que hay en la película me parece es como una gran, estamos diciendo lo mismo, una gran estilización. Es una cuestión el talento de Wells, como director. En algunos momentos parece que fuera hasta de dibujos animados, digamos. Totalmente. Hay un auto que va a toda velocidad y no sé qué efecto hace él para que se alarga el auto. Y el famoso plano secuencia con el que abre la película, que son 7 minutos. Sí, que no mucho mucho tiempo después, un tipo como Brian De Palma lo homenajea en la apertura de Ojos de Serpiente. Hay que decir que cuando Orson Welles abre esta película con ese plano que dura 7 minutos, donde la cámara se va desplazando a lo largo de todo el pueblo y va dejando al auto y vemos que está poniendo una bomba, después termina con la explosión. Los productores, cuando vieron eso, dijeron que era demasiado, que jamás se había hecho, que era demasiado largo, entonces pusieron los títulos en el medio.
Bueno, Entonces lo llenaron de letras. yo tuve la suerte de ver Sede Mal en México en una edición restaurada, Claro, como Wells quería, exacto, que creo y que le es la que ahora... y le sacaron los títulos. Claro. Dice, todo, esto se llama tal, con tal, para tratar de llenar para... Sin duda que en los rubros técnicos es que Sede Mal destaca para su época, y como casi todo lo que dirigió Wells destaca, no importa en qué comparación la pongas. El Ciudadano sigue siendo una de las 10 mejores películas de la historia, no importa con qué la midas. Situación que yo he notado que pocas películas logran sostener el tiempo como lo sostiene El Ciudadano. Sede Mal lo sostiene también, pero más que nada por los rubros técnicos. Como policial ya estaba visto para la época que se estrenó, lo que contaba ahí. Sí, tiene una cosa gloriosa, que es la actuación del propio Wells. Y el tono también. Que está el tono, pero vuelvo a decirte que no está muy distante en el tono de otras producciones de la década del 50. Después Marlene Dietrich hace de gitana, hay una gitana medio extraña y todo parece... Que ojo, nosotros lo vemos desde ahora y nos rechina, pero era lo normal. Lo normal en esa época, o sea, 1954, Burr Lancaster hacía de Apache. Sí, pero a mí me parece que estaba exagerado un poco, que después de David Lynch en Corazón Salvaje también pone a mujeres rarísimas. Pero bueno, en el caso de Wells podemos hablar de interpretación. En el de Lynch, no. Lynch claramente carga las tintas a donde quiere que cargue, donde quiere que nosotros lo notemos. Eso lo suele hacer en todas las películas. O sea, de todas formas, como casi toda la obra de Wells, es de esas películas que uno las puede recomendar tranquilo, a pesar de tener 60 años. Son pocas las películas que se sostienen así, que no sean de grandes maestros. Me viene a la mente, bueno, también es un gran maestro. Yo que sé, Qué bello es vivir, o sea, It's a Wonderful Life de Frank Capra, tiene 70 años y sigue siendo una de las mejores películas del mundo. Y es anterior a esta que estamos diciendo. El Ciudadano es del 39. Del 41. 41. Del mismo año que Bello vivió. Bueno, Fito Santuro, se terminó La Máquina de Pensar. Gracias por estar aquí. Gracias por el comentario sobre Orson Welles. Esto es todo, amigos. Hasta mañana.